Buenos días a todos. Eh, yo estoy hablando como parte del colectivo de Invisibles, que somos una plataforma de comunicación social que hemos creado hace poco. Y lo que voy a presentaros es un borrador de propuesta para un diálogo reiterativo de aprendizaje y acción sobre el tema de cómo salvamos Doñana. Yo soy un economista ecológico y soy secretario de Invisibles. La videoconferencia sobre salvar el Coto Doñana no debe de centrarse solamente en avanzar en la realización de una síntesis de los prolegómenos que afectan a la zona desde una óptica ecológica y social dentro del contexto de Huelva, Andalucía, España, Europa y el mundo, sino en buscar una manera en la que podamos contribuir a la mejor comprensión y mayor conciencia sobre esta crisis, organizando procesos sociales de aprendizaje y principalmente mediante la preparación de eventos mediáticos, participativos, donde los intercambios entre el conocimiento acumulado sobre esta situación y las opiniones de los agentes involucrados en esta crisis nos lleve a vislumbrar y organizar una salida armónica y eficaz a la misma. No es que queramos hacer diagnóstico y promover eh, el diálogo, eh, la organización, la programación y la movilización de los agentes científicos y sociales como actividades separadas. Es que pensamos que el conjunto de estas actividades es el que nos puede permitir avanzar en la apertura de horizontes efectivos, dada la complejidad de los problemas planteados, que plantea como exigencia la colaboración de todos estos actores en el aprendizaje y la acción para avanzar en la formulación de soluciones eficaces. Vemos cómo evoluciona en esta situación del ecosistema de Doñana de la mano del presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que dice, se le pregunta a un entrevistador, la proposición de ley llega en el peor momento para Doñana y dice, hombre, llega con sequía, con 3 acuíferos sobreexplotados y están hablando de incentivar nuevos regadíos y con cambio climático que ya nos está afectando. Si vemos los datos de toda la Confederación de 40 años, entre 1976 y 2016, hacemos dos mitades. En la segunda mitad hay medio grado más de temperatura, un 7% menos de precipitaciones y un 21% menos de aportaciones a embalses. El cambio climático ya nos está afectando todos los días. Pero todo esto se está manifestando dentro de un contexto político concreto y un momento histórico determinante de lucha electoral y de crisis de las democracias y de nuestra relación con la naturaleza. Esto lo digo yo. Más que confrontación, dice este director de la cuenca hidrográfica, presidente quiero decir, más que confrontación, pienso que es una cuestión electoral, porque le salió bien en las elecciones económicas con la primera proposición de ley, pero autonómicas, perdón, con la primera proposición de ley, pero han medido mal con la segunda, porque esto no se trata de la charca de mi pueblo, esto es Doñana, que es patrimonio de la humanidad y la joya de la biodiversidad de Huelva, Andalucía, España y Europa. El PP se ha pasado un poquito de frenada. Entonces sigo yo. Ante la crisis climática de origen antropogénico, que amplifica los problemas sociales y económicos del ciclo en el que se encuentran los humanos, donde el miedo y los odios y belicismos desplazan nuestra enorme capacidad científico-técnica hacia derroteros destructivos, antivida, necesitamos una pausa reflexiva y reorientadora de nuestros destinos, visibilizando lo invisibilizado. Organizar el debate en fases de soluciones ideales, limitaciones y soluciones efectivas. Ese es el orden en el que propongo que discutamos. Determinar cuáles son los actores principales y cómo acceder a ellos e incluirlos en un proceso de constitución de una organización referencial sobre la crisis del Coto Doñana.
Avanzar en la inclusión de los actores determinantes en la solución de estos procesos, buscando claridad y capacidad de respuesta social democrática que superen los conflictos políticos destructivos de la armonía social democrática, incorporando a las instituciones científicas, políticas, sociales y económicas, viajando desde lo local a lo mundial, creando conciencia y capacidad para avanzar en encontrar y poner en práctica soluciones armónicas y equitativas, respetuosas del entorno natural, conscientes de sus límites, superando la presente incertidumbre en procesos reiterativos de investigación, discusión y diálogo y actuación. El tema de esta primera videoconferencia es cómo diseñar e iniciar los primeros pasos de este proceso de búsqueda cooperativa de soluciones para crear capacidad para superar la crisis del Coto Doñana, creando una organización referencial que se sostenga en el tiempo para poder gestionar su crisis y su complejo futuro. Bueno, ya os he dicho antes que el Comité de Participación del Espacio Protegido de Doñana está ocupado con otros temas, pero que están esperando que les presentemos las conclusiones, que si llegamos a algunas, o por lo menos las consideraciones que tengamos hoy en este primer debate así de inicial, para empezar a ver de qué manera podemos contribuir a responder eficazmente a esta crisis. Y ahora le paso la palabra a George, que va a hablar por la Asamblea eh, Ciudadana por el Clima y que está en la dirección y es un portavoz de esta organización. Muchas gracias, George. Buenas, pues mi nombre es George Juan Dímar. Yo efectivamente yo trabajo con como parte de la Asamblea Ciudadana por el Clima y ahora la Asociación Cívica por el Clima. Soy parte de la Junta Directiva y pertenezco a parte de los, bueno, pertenecí a parte de los grupos de portavoces cuando era la Asamblea Ciudadana como proyecto europeo y pues ahora dentro de los vocales y la Junta Directiva. Yo creo que para analizar el problema de lo que está ocurriendo actualmente con Doña Ana, que no creo que simplemente sea algo reciente, sino que creo que es algo que llevamos arrastrando durante muchísimo tiempo. Lo que pasa es que ahora tenemos un proyecto de ley que puede, o sea, que pone de nuevo sobre la mesa lo grave del problema. El resumen de lo que está ocurriendo es que, bueno, como imagino que todos sabemos, en 2014 se retiraron 1.600 hectáreas de agricultura, de terreno dedicado a la agricultura, y se devolvieron, se recuperaron para el Parque Nacional, y ahora un nuevo proyecto de ley, una nueva proposición que ya ha iniciado su tramitación, que está impulsada por parte del Partido Popular y Vox, busca revertir esa ordenación que hizo la Junta en el año 2014 y recuperar 800 hectáreas del parque, es decir, la mitad de aquellas que se retiraron, como suelo agrícola. Quieren además permitir el consumo de aguas para el regadío de cultivos que además son de muy alto consumo, el cultivo de las fresas, que las comunidades a las que recuperarían estas 800 hectáreas es en lo que lo invertirían principalmente, y utilizar las aguas del parque para este objetivo. Yo creo que cómo se ha enfocado esta proposición de ley es muy problemático por varios motivos. Primero, eh, de nuevo ha puesto en la mesa el problema, ha traído atención de la Comisión Europea, que nos ha amenazado con sanciones y nos ha amenazado con llevar este tema a los tribunales por la mala gestión que está haciendo España del Parque Natural de Doña Ana. Ha tenido rechazo al gobierno central y, por supuesto, ha puesto en pie de guerra a todas las asociaciones ecologistas que tienen un especial interés en el parque. El parque ya está sufriendo una de las épocas más duras de su historia, la sequía está causando estragos, las aguas que ya se consumen para el regadío son aguas que al parque le son más que necesarias, y luego surge el problema de los pozos ilegales. Hay una absurda cantidad de pozos ilegales que están tomando de las aguas subterráneas del parque, y es verdad que yo creo que aquí surge uno de los problemas principales de de cómo está intentando impulsar el Partido Popular y Vox esta recuperación de las 800 hectáreas. Lo pintan como que era un terreno que ya era de los agricultores,
que lo van a calificar bajo las zonas B y C del parque, que realmente solo es una estratagema, porque son zonas con muchísima menor protección climática y que les va a permitir efectivamente explotar esas aguas. Y, por supuesto, obviamente, dicen que con esto no buscan impulsar ni que van a aprobar los pozos ilegales. Claro, creo que es algo que todo el mundo podía asumir como obvio, el propio título de los pozos diciendo que son ilegales. Estaba claro que no iba a salir una proposición de ley que lo que buscara fuera legalizarlos. El problema es que devolviendo 800 hectáreas al parque está más que claro que van a surgir nuevos pozos ilegales. Decir que no, estas aguas van a ser organizadas por las comunidades de regadío, del Guadalquivir, etcétera, tal, que ya están ahogadas con los terrenos que tienen que regar a día de hoy, que ya están causándole un daño al parque, es simplemente una forma de lavarle la cara a algo que lo que va a hacer en última instancia es destruir todavía más el ecosistema de Doña Ana. No podemos dejar que porque se pinte de una forma bonita, obviamente no nos van a decir, no, buscamos fomentar los pozos ilegales, buscamos destruir la biodiversidad y buscamos comernos toda el agua del parque. Lo intentan presentar de una forma que no es fiel a la realidad. Obviamente estos partidos saben que devolviendo 800 hectáreas al parque que se van a utilizar para la agricultura con un uso de aguas muy intensivo, van a fomentar la aparición de pozos ilegales que ya están demostrando que no tienen una capacidad de gestionar, no tienen una capacidad de luchar contra la aparición de estos pozos ilegales, no hay una verdadera vigilancia y no hay una verdadera sanción ante estos pozos ilegales. No se está tratando con la gravedad con la que se tiene que tratar. Y no solo no se está tratando ese problema que ya existía, sino que ahora buscamos devolverle, y vuelvo a entrecomillar, devolverle, porque siempre había sido un terreno del Parque Natural, simplemente es que hasta el 2014 había estado de uso agrícola, devolver 800 hectáreas que lo único que van a causar es una mayor escasez del agua del parque y un desgaste todavía más potente de las aguas subterráneas, porque por supuesto van a aparecer pozos ilegales, porque comportarnos y promulgar esta propuesta de ley, como que las comunidades de regadío van a hacer una gestión perfecta y maravillosa, no es real, porque ya no la están haciendo. Tienen 800 hectáreas menos de las que les quieren dar y ya tenemos un problema con los pozos ilegales. Ahora queremos sumarle 800 hectáreas de cultivo intensivo de agua y se habla del tema como si no fuera a ser un problema real, como si no van a surgir más pozos ilegales. Esto al contrario, esto va a ayudar a todos estos pueblos a que crezcan, a que puedan cultivar, a que puedan generar riqueza, etcétera. Volvemos hasta, de nuevo, el mismo problema, una cosa que hemos hablado muchísimo de la Asamblea, que es modelo de consumo. No es necesario tener una agricultura extensiva en todo el territorio que rodea a Doña Ana y 800 hectáreas más no son una buena idea por mucho que lo pinten como crecimiento económico. Creo que creemos que el problema a achacar es no solo el desgaste de las aguas de Doña Ana, el desgaste del parque, el flagrante ataque que se está haciendo en una época de crisis a un espacio natural que es patrimonio, sino que también es desde qué perspectiva se está haciendo. Se nos está intentando vender como un proyecto positivo y un proyecto que verdaderamente lo que busca es mejorar y estabilizar la vida de los agricultores que viven en zonas colindantes al parque. Cuando en realidad lo único que se va a fomentar es más pozos ilegales, más consumo de las aguas y más desgaste de los recursos naturales. Y muchas gracias por el turno de palabra. No sé si alguien tiene algo que comentar o imagino que Paco... Perdón, alguien, es que estaba yo con el micrófono apagado. Ah, claro, claro. ¿Alguien más quiere hablar ahora? ¿Quiere alguien reaccionar ante lo que hemos dicho yo y George? Bueno, entonces yo diré una cosa. Muchas gracias, George. Me ha gustado mucho la presentación que has hecho. Eh, yo lo que pienso que el problema no es tanto limitar la actividad de la agricultura extensiva alrededor de Doñana, que sí que desde luego hay que hacerlo, sino es un poco alejarse de un modelo agrario y también de un modelo extractivo que es un poco a lo que está condenado Andalucía. Y hay una relación diferente entre el centro-periferia de la economía española.
Y entonces esta serie de transformaciones sociotécnicas que yo creo que hay que plantear hacen que el tema de Doñana no sea un tema exclusivamente de Doñana, sino que es un tema del agua, que es un tema general, en este momento es un tema de cambio climático, como tú bien has dicho. Y pienso que lo que me gustaría que discutiéramos en este momento es de qué manera vemos los que estamos aquí en esta primera discusión las mejores soluciones, las soluciones más ideales a este problema. Yo personalmente pienso que una de las cosas que tendríamos que hacer es incluir a más actores eh, y definir quiénes son estos actores y ver de qué manera dar alternativas de enriquecimiento, de empleo, de trabajo a toda esa zona. Entonces, yo os pido que... eh, que no me veis. Es que, perdona, había desconectado, es un error mío. Eh, bueno, entonces eh, lo que os pido es que si os parece bien, que empecemos un poco a discutir de qué manera vemos las soluciones ideales para este problema. Y si alguien quiere pedir la palabra, pues le paso la palabra. Quisiera hacer una observación. No sé si puedo y es el momento. Y sobre todo Adelante, adelante, Félix. bueno, pues era contaros una experiencia sobre el tema de los pozos ilegales que nos va a ilustrar bastante la situación de Doñana. Hace unos años, pocos, menos de 10, en una finca que yo tenía, hice todo lo legal para tener un pozo, pagué 200.000, no me acuerdo una cantidad importante, a un ingeniero de minas. Este hombre hizo sus documentos, los presenté en la Confederación Hidrográfica, que también es otro de los problemas que nos encontramos con esta problemática. Y efectivamente, pasados 5 años, se presentó una inspección para ver si todo estaba en orden y me preguntó que dónde tenía los papeles para pagar las multas. Y yo, claro, me sorprendí y dije, ¿qué multas? Y dije, claro, que habrá estado regando durante este tiempo y por tanto ahora pues tendrá que hacer tendrá que pagar una multa por ello. Y claro, yo le dije, mire, yo soy de esos idiotas que hasta que no termina un proceso legal no empiezo a hacer uso de él, y por tanto así me enteré de dos cuestiones que son relevantes, porque ya me lo manifestó. Solamente hay en Andalucía 5 inspectores de la Junta de Andalucía para poder hacer la legalización de los pozos. Y me dijo esta señora, y usted, como usted lo pidió legalmente, pues hemos tardado 5 años en venir a hacerlo, pues solo somos 5 en toda Andalucía los inspectores que hay. Dice, si usted hubiera hecho ese pozo de forma ilegal, seguramente nunca nos enteraríamos. Efectivamente, el problema que tenemos con el agua y las perforaciones en un país seco como el nuestro, es que esto es, como veis, un asunto que administrativamente está muy mal resuelto. No hay inspectores y sobre todo hay una cultura que es robo agua. Si un día me detectan, pago una multa. El coste de la multa es muy inferior al beneficio que he tenido por sacar agua y, por tanto, pues es un beneficio clarísimo para el infractor. Es decir, nos encontramos, por tanto, con necesidad de penas no solamente administrativas y de multas, sino cuando estamos hablando de un caso como el caso de Doñana, en el que están en juego ecosistemas de gran importancia, tendríamos que hablar de delitos con penas de cárcel. Entonces, lo que yo ahora pongo encima de la mesa es que una de las acciones necesarias para tratar de hacer frente a este problema, que en el caso de Doñana es dramático, y en el resto de los casos no se habla tanto de ellos. Por cierto, aquí en Málaga, de donde yo os hablo, acaba de hacer una intervención para cerrar pozos la Junta de Andalucía, entiendo que para tratar de lavar su imagen. En la zona de la Zarquía acaban de cerrar 35 pozos y efectivamente han hecho el tema de hacer una especie de detención cuando no es un delito, sin embargo los han detenido como si fueran delincuentes. Es decir, que la administración, en este caso de la Junta de Andalucía del PP, como sabéis, apoyada por Vox, lo que produce son elementos de propaganda, en este caso esto que acaba de hacer aquí en la zona de la Sarquía, cuando en realidad nos encontramos con problemas de fondo del modo en que se está desarrollando pues, todo este tema de los pozos. Ese dato me parece que puede ser una de las cosas
y tenemos que estudiar para ver cuál es el modo en que realmente está establecido este sistema de los pozos ilegales y, por tanto, pues ver si tenemos que entrar en otro tipo de calificaciones penales, aparte de las administrativas, de este asunto. Muy bien, muchas gracias, Félix. Eh, ¿Alguien quiere reaccionar? ¿Quiere pedir la palabra a alguien? Nuria ha pedido la palabra. Venga, Nuria, pues adelante. Sí, hola, mira, yo según estaba hablando del compañero Félix, estoy muy de acuerdo con él. De esto puede hablar más George si quiere, porque estuvimos hablando precisamente de la tipificación de los delitos, estuvo también Paco. Estuvimos en el CAM, en el Colegio de Abogados de Madrid, y se estuvo hablando un poco de, bueno, pues de cómo formar a los nuevos jueces en todo lo que son los delitos medioambientales. Pero es verdad que cada comunidad tiene que legislar. Y el robo del agua, exactamente como bien has dicho, no es solamente Doñana. Nosotros en las tablas de Daimiel, en la comunidad de Castilla-La Mancha, nos pasa exactamente igual. Pero es que si empiezas a ver en diferentes sitios, en muchas de las comunidades ocurre lo mismo. O sea, lo que tenemos que intentar es, yo creo que sí que está bien a nivel por comunidad, pero también lo tenemos que hacer a nivel, yo creo que es global, a nivel toda España. Porque está ocurriendo en todos los sitios lo mismo. O sea, lo de los pozos ilegales ha sido no sé cómo decirlo, pero ha sido como cada vez hay más y cada vez la gente está intentando convertir secano en regadío, que es imposible porque además no hay agua y el cambio climático está aquí. Entonces solamente eso, que sí que yo, ya te digo, tanto Paco como George pueden hablar un poco de lo que estuvimos viendo en el camp y ellos pueden decir lo que dijeron los jueces. Pero bueno, es que es muy complicado, o yo creo que por lo menos hay que tener mucha fe de poder hacerlo, lo de poder legislar todo lo que son los delitos medioambientales, porque tipificados están, quiero decir, los delitos ya están tipificados. Lo que pasa es que las multas o los jueces no lo hacen, no lo sé, las multas son muy pequeñas y es verdad que hay que solucionar este problema. Vale, gracias. George, ¿puedes responder un poco sobre lo que se discutió? Ha levantado la mano Teresa. Pero propongo que si no te importa, Teresa, esperar un momento para que responda George y luego te doy la palabra a ti. ¿Está bien? Sí, básicamente lo que estuvimos hablando en el Colegio de Abogados de Madrid, de forma general, es que hay un fallo estructural en cómo tenemos educado a la jurisprudencia a la hora de tipificar estos delitos y a la hora de legislar en materia de lo que viene a ser el ecocidio y el cambio climático. Es verdad que hay opiniones contrarias, por ejemplo, hay muchísimas personas que piensan que pues, la formación que hay actual es más que suficiente y que es un tema que se puede abordar desde los distintos tribunales que ya existen para atacar los problemas que hay en el cambio climático. Pero creo que, bueno, en línea general lo que los compañeros han estado exponiendo deja más que claro que realmente no tenemos una formación clara y una forma clara de atacar estas problemáticas desde la vía legislativa. ¿Se hace? Bueno, sí. Como todo, se puede hacer, pero estamos hablando de la velocidad de la respuesta y la calidad de la respuesta. No tenemos una forma clara de verdaderamente frenar estos problemas que surgen. Y el problema de Doña Ana, de nuevo, cómo se ha legislado, o sea, al final esta propuesta de ley demuestra que hay una clara falta de formación, del hecho de que esto esté en tramitación, de formación y de interés en verdaderamente tratar desde la vía legislativa los problemas climáticos. O sea, muestra hasta que además es un problema que en España se agrava porque la propia Comisión Europea, con el tema del problema en Doña Ana, mismamente o sea, se plantea ya incluso sanciones económicas y llevar este tema a los tribunales, llevar a España a los tribunales por su mala gestión de los territorios de Doña Ana. O sea, deja claro que desde luego nuestros órganos legislativos y en general la jurisprudencia, nuestros órganos judiciales no están haciendo la labor en la calidad en la que deberían realizarla y es un problema que se está dejando de lado que solo a más avanza
el cambio climático y a más tardamos en frenarlo, solo van a surgir nuevas problemáticas que vamos a tener que ser capaces de enfrentar, no solo desde una respuesta social, una respuesta adaptativa por parte de las administraciones, sino que vamos a tener que ser capaces de, a través de las vías legislativas, verdaderamente poder tipificar estos delitos y juzgarlos con la gravedad y de la forma de la que merecen. No podemos seguir tratándolo como un problema que podemos abordar desde distintas perspectivas, porque al final lo único que estamos haciendo es dejar que estas cosas sigan pasando, sigan ocurriendo y se sigan dejando de lado, sigan siendo delitos que se cometen sin una verdadera consecuencia real por una falta de formación y una falta de tipificaciones que verdaderamente ayuden a juzgar estos delitos de forma efectiva. Es un poco la línea general de lo que estuvimos hablando en el Colegio de Abogados de Madrid y bueno, o sea, tenemos una nueva generación, entre comillas, de abogados climáticos que tienen la capacidad de verdaderamente ayudarnos a solucionar este problema. O sea, profesionales del ámbito legislativo, juristas, que pueden verdaderamente ayudar a enfrentar esta problemática. Es algo que se viene hablando ya desde hace unos años. Incluso bueno, hay asociaciones que, si no me equivoco, incluso aquí hemos estado hablando que van a tener un seguimiento de esta reunión que estamos teniendo aquí, que precisamente lo que trabajan es a favor del clima desde la vía legal. Incluso, bueno, pues ya sí, para informarse más sobre el tema hay incluso bueno, libros escritos como Client Earth, que va precisamente de una organización con el mismo nombre de juristas y abogados principalmente que se dedican a la lucha con el clima. Bien, muchas gracias. Yo solamente añadiría lo que ha dicho George, que hay un debate central que se presentó en esta reunión sobre si lo que necesitamos son jueces especializados o una formación general de la judicatura y parece ser que el consenso que se estableció es que necesitamos ambas cosas. Teresa, ¿querías hablar? Sí, buenos días a todos. Vamos a ver, en la Asamblea Ciudadana Climática es cierto que hemos hecho recomendaciones al hilo de lo que comentaba George, pero yo quería incidir sobre que yo creo que esto es un problema de voluntad política, es decir, es verdad que hay un problema grave, pero ellos lo que hacen es confrontar y seguir con el modelo antiguo. Yo creo que hay un problema de voluntad política. Aparte de una legislación ineficiente, aparte de... Yo soy de Murcia, entonces, ¿qué hemos hecho los murcianos? Y no solo los murcianos, pero ¿qué hemos... y qué es lo que yo creo que sería un buen apoyo? Nada es maravilloso, ¿no? Pero una ILP, una iniciativa legislativa popular, que es lo que se ha conseguido en Murcia después de muchísimas firmas por el Mar Menor y muchísimo trabajo, pero es la manera en que tenemos la ciudadanía de presionar sobre los que nos dirigen, que han decidido dirigirnos, bueno, pues no hacia donde es el interés común, ¿no? Ni el interés de Doñana, ni el interés de los ciudadanos, es decir, no es ni ecológico, ni social, ni es posible, es que además es mentira, iba a decir, es posible que a los agricultores que hay en la zona les venga bien. Es que tampoco, porque a la larga, quizás a muy corto plazo, pero a la larga tampoco, no hay agua, no hay agua. Entonces yo creo que la ciudadanía nos tenemos que mover y tenemos que presionar, y la manera de presionar pues es muy variada, pero yo, insisto, creo que esto es un problema de voluntad política y tenemos que quebrársela. Eso es como lo veo yo. Pienso que de todas maneras no debemos de tratar, como dije al principio, el tema solamente desde un punto de vista de judicialización y de imponer multas y castigos, sino que hay que ver también de qué manera se satisfacen las necesidades de las familias y de las regiones desde un punto de vista económico que sea alternativo, tanto en lo agrario como en otras actividades. Te dejo la palabra, Teresa.
Vale, solamente comentar una cosa, por ejemplo, lo de la ILP es más amplio que solo prohibir o solo, es decir, ahora mismo se está creando pues lo que se llama una comisión de los vigilantes del Mar Menor o algo así, que tiene varios actores, es decir, la administración está por un lado, las empresas o los afectados agrícolas sobre todo están por otro lado y luego está la ciudadanía, es decir, que es un órgano de cogobierno o un órgano o eso es lo que se está gestionando ahora mismo, que escucha todas las voces. Es decir, no se trata, cuando yo hablo de quebrar la voluntad política, hablo de que yo creo que si tuvieran voluntad habría más inspecciones y también habría más salidas. Por supuesto, no vamos a culpabilizar a la gente que se intenta buscar la vida. Se trata de que vivamos todos juntos, ¿no? Esa es un poco, solo era ese inciso. Muy bien, pues se puede decir que en gran medida podríamos considerar que en esta primera parte de preliminar que estamos discutiendo de cuáles son las soluciones más ideales, que una de las cosas que deberíamos de hacer los que estamos preocupados por la crisis ecológica y social de Doñana es hablar con esta iniciativa legal popular e incluir a este grupo de personas como un embrión de la solución de futuro que vemos ante este problema. Entonces, te agradezco mucho la contribución, Teresa. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo quisiera intervenir, no sé si puedo ahora. Hola. Adelante. Gracias. Primero, por favor, pásanos esa iniciativa legislativa popular murciana al resto, porque efectivamente a nivel autonómico es muy necesario que se tomen iniciativas como la vuestra y por lo que supongo es bastante compleja y va a tener mucho interés porque, bueno, el mismo problema de Murcia es el que tenemos en todo el sur de España ya en este momento. Hay un dato que además hace poco he conocido y es si esta situación de sequía que tenemos en España es nada comparada con la de Marruecos. En Marruecos, que tienen también su pequeña agricultura y sus cosas, todavía es mucho más grave que aquí. Es decir, estamos ante una situación en la que el mundo se enfrenta a este asunto de que el cambio que estamos observando en el clima va a afectar a todo el mundo, ¿no? Entonces, hay que buscar, por tanto, soluciones que tengan no solamente este carácter local, regional o nacional, sino internacional. En esa dirección hay una posibilidad que es la que, por lo menos para estos países muy soleados, que son los que están más sufriendo este problema, la que nos permite la abundancia de energía solar, de energía fotovoltaica, para desarrollar procesos de desalinización. En este momento lo saben perfectamente los de Murcia, porque ya desarrollan este tipo de prácticas, de las pocas cosas que se pueden hacer. Pero esta sí se puede hacer. El problema de la desalinización es básicamente un problema de aportación de energía. El sistema que en este momento conocemos, que es el de la ósmosis inversa, simplemente es hacer pasar agua de mar a alta presión por unas membranas. Lo que pasa es que para que ese agua vaya a alta presión se necesita mucha energía. En los sitios donde hay sol tenemos la energía. Por tanto, la solución, al menos para todos los países soleados, que somos bastantes, porque esto afecta a toda África, a una parte importantísima de América, en Oceanía y en Asia también, y en Europa, bueno, nos afecta por ahora a nosotros, Italia y Grecia, pero tal como va el cambio climático o la crisis climática, que creo que es más correcto decirlo así, pues seguramente van a ser más afectados. Entonces, yo, que formo parte de un colectivo de fotovoltaicos que se llama Ampere. Oye, por favor, abrevia un poco que demos oportunidad a más gente. Sigue. Bueno, lo que quiero deciros es que se pueden hacer, por decirlo así, ríos de agua, en este caso utilizando las desalinizadoras en la costa. Ríos, por decirlo así, viceversicos. Es decir, igual que cuando llueve el río va hacia abajo, en las épocas estas tendríamos canalizaciones precisamente utilizando los cauces de los ríos para subir el agua desde los lugares de la costa donde se puede desalinizar hasta el interior. Esto no es simplemente una butad, esto ya se está haciendo en Murcia, según me han explicado,
y es una idea, por tanto, que es de las que pueden permitir cierto futuro a los países que tenemos bastante sol y agua de mar. Bien, muy bien. Aparte de esta, también hay en Tailandia, sé que hay estudios de usar el agua de mar directamente como agua de regadío de cultivos resistentes a la salinidad. Hay toda una serie de soluciones técnicas. ¿Hay alguien más que quiera hablar sobre este tema? O sobre todo esta cuestión de las soluciones ideales, o si no, pasaríamos, yo creo, a tratar las limitaciones que nos vamos a confrontar en este proceso. Bueno, parece que no hay nadie pidiendo la palabra ahora, entonces propongo que pasemos a hablar de qué cosas, cuáles son los impedimentos, cuáles son cuáles son los factores negativos. Desde luego hay un factor político, que es que la Junta de Andalucía está en manos de una serie de personas cuya preocupación fundamental es electoralista en este momento. Y que ven, y además es una política que está llevando el conjunto de lo que es la alianza del PP, de la derecha a nivel del Parlamento Europeo, que es intentar aprovechar las sequías y los efectos devastadores que están teniendo en la enorme elevación de temperaturas y la falta de lluvias que está habiendo en el conjunto de Europa, para reclutar votos agrícolas para sus propios programas. Entonces, que la experiencia de Andalucía y de Doñana en este momento se está convirtiendo en un mal ejemplo que se está extendiendo por toda Europa. Y podríamos extenderlo también a otros problemas que están ocurriendo en el resto del mundo. Yo creo que esto es una limitación política importantísima, el tema de la voluntad política que ya se ha planteado aquí por parte de algunos. Y luego, del tema de la desalinización tiene también sus limitaciones, que es el que la desalinización hace que se concentre mucho la sal en las aguas marinas y genera una serie de fenómenos locales de exceso de salubridad en los mares, que tienen efectos también ecológicamente negativos. Es decir, que tampoco podemos ver las soluciones técnicas como las soluciones ideales, y que los problemas del cambio climático implican un cambio general que yo creo que es muy difícil de conseguir. Yo no voy a extenderme más. ¿Alguien más quiere hablar sobre estas cuestiones de las limitaciones y de los contratiempos y de las resistencias que vamos a encontrar en este proceso? Paco, Paco, te había mandado un mensaje para pedir la palabra hace un rato. Me tengo que meter por el medio, y disculpad todos porque no me funciona la cámara. Soy José Ignacio. Entonces, a mí sí me gustaría comentar algunos puntos de los que ya se ha hablado, porque, bueno... Adelante, perdóname, José Ignacio. No, sí, la culpa es mía porque soy un desastre y mi cámara no funciona, no puedo levantar la mano. Entonces tengo que conectar el micrófono para que me oigáis. Vamos a ver, yo creo que le decía Félix. Yo creo que hay un problema básico aquí, que es de percepción de la gente del agua como un bien privado. Cuando está clarísimo que el agua, en cualquier caso, es un bien público y que solo puede ser utilizado por quien sea y para el fin que sea, sustentado sobre una base jurídica que es una concesión de agua. Yo no he tenido, aunque conozco el tema hace muchos años, el tema de Doñana, porque trabajé allí, pero estoy hablando hace 40 años o más, sí conozco el tema de los pozos ilegales, que hace 40 años ya estaban, y ahora hay más, se han cambiado los tipos de cultivos, antes había unas cosas, ahora hay otras, pero los problemas que se plantean y que además se interfieren unos con otros son problemas, por una parte, administrativos. Es decir, yo no entiendo, no me la he leído, lo reconozco, la propuesta de ley de Andalucía, pero no entiendo, la Junta de Andalucía no tiene competencias para legalizar pozos. Los pozos los tiene que legalizar la Confederación Hidrográfica, hasta donde yo sé.
O sea que si la Junta de Andalucía pretende legalizar no sé cuántos pozos que están ahí desde hace 40 años, por otra parte, así es. no lo puede hacer sin que la Confederación Hidrográfica lo haga. Dándole en el mismo argumento, pero diciéndolo al revés, digo, porque yo soy titular de unos cuantos pozos legales, no en Andalucía, en otros sitios. La tramitación en este momento de una concesión de agua de un pozo puede tardar 2 o 3 años. Con lo cual, para la gente que realmente quiere hacer determinadas cosas, pues le resulta mucho más cómodo si puede pinchar donde pueda pinchar y sacar el agua. Que a su vez, además, hay distintas maneras de pinchar. Tú puedes hacer un sondeo ilegal, que para mí sería muy fácil, o relativamente, muy fácil no hay nada, relativamente fácil controlar, porque empresas que hagan ese tipo de pozos hay muy pocas. Con controlar a las empresas ya se sabe dónde están haciendo un pozo. Otra cosa es que alguien pinche un canal, o que alguien pinche una tubería que ya está, o que alguien pinche una charca, o que alguien pinche directamente en el río Guadiamar, que ya no existe, o que alguien pinche directamente en el Guadalquivir. O sea que por un lado hay ese tipo de problemas y por otro lado hay el problema de lo que, hablando en el caso de Doñana y de otros sitios, pero bueno, centrando en Doñana, que es el régimen de competencias en lo que se refiere a los parques nacionales, que es un tema complicado, porque son de competencia autonómica. La gestión y la organización de los parques es de competencia autonómica y la única competencia estatal es el control de la red de parques nacionales. Todo eso sin tener en cuenta que hay algunos que son supracomunidades autónomas, creo que solo son 2, que es el de Covadonga y el de Guadarrama. Los demás son de una comunidad autónoma. Con lo cual quiero decir que cualquier cuestión administrativa y cualquier cuestión de voluntad política es una cuestión de voluntad política compartida por distintos partidos políticos. Es decir, aquí no se soluciona esto con que el PSOE o el PP o quien sea tenga voluntad política. Es que las competencias en unos sitios las tienen unos y en otros las tienen otros. Pero vamos, a mí me preocupa pero un poco por desconocimiento. Vosotros habéis hablado y sabéis mucho más que yo soy biólogo. El tema de que no acabo de entender cómo se está hablando tanto de los pozos cuando la competencia es de la Confederación Hidrográfica. Eso está clarísimo. Es decir, la Junta de Andalucía no sé cómo pretende hacer eso. Si alguno, no sé si es momento de hacerlo o no, si alguno lo sabe, por favor que me lo explique. Porque la Junta de Andalucía no puede legalizar pozos. Bueno, podría decir muchas más cosas, pero tampoco quiero hacer demasiado uso de la palabra, así que lo dejo aquí. Pero vamos, que en definitiva hay un problema de conciencia ciudadana de que el agua es un bien público. Hay muchos problemas administrativos en lo que se refiere a la gestión de agua. Últimamente se han publicado los planes hidrológicos de varias cuencas, no sé si de todas, pero de casi todas, que son muy complicados, porque son unos larguísimos y hay que saberse cómo funcionan. Y luego hay otro tema que tiene su importancia relativa, pero en algún sitio sí, que son las eléctricas y las centrales hidroeléctricas. ¿Y qué hacen las eléctricas con el agua de distintos embalses enormes, muchos de ellos, eso sí me afecta a mí personalmente, uno de ellos, en los que están metiéndose dinero directamente al bolsillo porque son inversiones que están amortizadas desde hace 25 años y están utilizando el agua para producir energía eléctrica, muy bien, quitándosela a otros que la podrían utilizar para otras cosas, entre otros para consumo humano. Vamos a decir, las prioridades en cuanto al consumo de agua están clarísimas en cualquier documento concesional de agua, y yo tengo varios. Primero es consumo humano, segundo no sé cuál, segundo no sé qué, y la producción hidroeléctrica está en el punto, me parece que sexto o séptimo. Bueno, pues en muchos sitios es el primero, porque hacen directamente lo que les da la gana. Bueno, yo quiero también informar de que José Ignacio es presidente de una asociación de regantes, con lo cual tiene mucha experiencia en este campo. Y quería contestar a la cuestión que ha planteado. Primero, sí que es verdad que lo que está pasando con la Junta de Andalucía es que está hablando de cosas, como ha dicho la ministra de Transición Ecológica, sobre las que no tiene ni competencia alguna, porque son competencia de la Junta, del Consejo Hidrográfico, como se llame, de
del río Guadalquivir, que además hay que entender que el problema de aguas del Guadalquivir es muy importante el recordarse que una cuarta parte de todos los regadíos que hay en España están siendo nutridos por aguas del Guadalquivir. O sea que esta Junta tiene una responsabilidad enorme sobre el regadío agrícola en este país y no pueden andar con chiquitas y haciendo concesiones ilegales, porque simple y sencillamente hay limitaciones. Ha habido unas preguntas sobre los temas de la posibilidad de que de otros ríos de Huelva hubiera transferencias para nutrir de agua al plástico, al cultivo de lo que se llama de frutos rojos, aunque también incluye los arándanos, parece ser. Y lo que pasa es que todo el agua, según la ley, que puede trasvasarse por canal de Huelva hacia esa zona, es siempre sencillamente por ley para restablecer la cantidad de agua que existe para el uso natural y recomponer el ecosistema protegido de Doñana y no es legal que ese agua se utilice para usos agrarios. Entonces, que todo eso que se está planteando por parte de la Junta es otra mentira que están planteando. Y lo último, quería leeros rápidamente lo que dice el presidente de la Junta Hidrográfica, de la Cuenca Hidrográfica, la autoridad de la Cuenca de Guadalquivir, que sobre garantizar que en 2025 estarán cerrados todos los pozos legales, si no es un riesgo, porque se cierra uno y se abre otro. Y él contesta lo siguiente. Esto aparece en una entrevista que le hicieron en el diario ES. Bueno, creo que podemos conseguirlo y también la gobernanza del territorio. Tenemos un plan para recuperar ambientalmente Doñana en 2027, para recuperar las 3 masas de agua y que tengan los niveles del año 2000, con lo cual habremos hecho un muy buen trabajo para recuperar la marisma y para recuperar las lagunas. Y nuestro objetivo socioeconómico es que las 80.000 o 100.000 personas que viven de las 20.000 hectáreas que hay en el entorno Doñana trabajen bien, tengan agua para regar con garantías y que no haya competencia desleal. Ya hemos cerrado más de 210 pozos ilegales, 491 legales y tenemos otros 428 a la espera de que no tengan capacidad de recurrir a ninguna otra instancia judicial para clausurarlos. Y este verano vamos a cerrar otros 27. Vamos a intentar imponer otra vez la gobernanza que se había conseguido y que esta proposición de ley ha hecho que se vuelva a perder un poco. Bueno, con esto os pido disculpas por la extensión, pero me parecía que esto le da un contexto de las limitaciones y hasta qué punto hay posibilidades de respuesta. Y os pido, por favor, bueno, como me dice Félix, es la Confederación Hidrográfica. Bueno, os pregunto si alguien quiere hablar ahora. Y propongo que sigamos en el tema de limitaciones porque yo creo que es lo que estamos tratando. Bueno, pues si se piensa que esto está más o menos resuelto, yo os recuerdo que en la parte baja de la pantalla tenéis la posibilidad de reacciones y ahí podéis levantar la mano. Si es una manera de pedir también la palabra para que yo me entere. Pues lo estoy vigilando, pero no me están llegando nada. En el chat no veo que haya nada nuevo. Parece ser que se ha ido Lola. Bien. Félix, tiene la palabra Nuria, están participantes la mano levantada. O sea, perdón, ¿Nuria ha perdido la Félix. palabra? Nuria ha pedido. Si Venga, ves en Nuria, participantes, ahí está. venga, Sí. Nuria. Bueno, un poco hablando de lo que decía este señor sobre lo que has leído, sobre los cierres de los pozos y sobre el trasvase de las cuencas a Doñana. El problema es que yo creo que cuanto más
agua lleve, si no se cierran los pozos y no se pone seriamente serio el no poder abrir más pozos, el agua que vaya a llegar se van a volver a crear pozos ilegales y vamos a volver a estar en las mismas. Es un poco más, tendríamos que hablar un poco más, como decía Teresa antes, del cambio de cultivo. A lo mejor habría que mirar si se puede cultivar, no lo sé, no sé qué realmente en Andalucía no puedo hablar. Hablo de Castilla-La Mancha, que es lo que yo conozco. Aquí es cereal, entonces habrá que cambiar. De momento estamos con el cereal, pero si antes teníamos girasoles, resulta que ahora tenemos un cereal que necesita mucho más agua, entonces estamos en las mismas. Entonces supongo que en Andalucía ocurre un poco igual. Es decir, yo no sé, las fresas de Huelva, desde que yo tengo uso de razón, las he oído, pero yo no sabía que los arándanos también se venían de Huelva, por ejemplo, o los frutos rojos, como estáis hablando ahora, las frambuesas y demás. Entonces, el problema es que a lo mejor si hay falta de agua, tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de cultivar, que es lo que hablábamos antes y lo que hablamos en la asamblea. Entonces, no sé si por ahí podemos abrir eh, un poco de debate sobre qué podemos hacer en Andalucía. Claro, es que los que no somos de allí tampoco conocemos muy bien lo que está ocurriendo allí. Entonces, yo podemos hablar de lo que ocurre aquí, o supongo que Teresa puede hablar de lo que ocurre en Murcia, pero entonces para que nos explicáis un poco más si realmente siempre ha sido ese cultivo que se estaba haciendo por allá abajo. A ver, no sé si puedo meterme por en medio otra vez pidiendo Adelante, disculpas. José No. Ignacio. Vamos a ver, yo sin poder asegurarlo, ¿eh? Es decir, en el año 80 y tantos, 80, en el entorno de Doñana había arrozales. ¿Mm? Luego se empezó a cultivar fresa. Y luego, cosa que a mí me ha sorprendido cuando lo vi la primera vez, hay no sé cuántas hectáreas, pero muchas, de frutos rojos. O sea que se ha ido progresivamente a cultivos que necesitan que necesitan más agua. Es decir, los frutos rojos, obviamente, son frutos de zonas mucho más septentrionales que Andalucía. Entonces, pues ¿qué pasa? Pues que allí que regándolo se da muy bien. Es decir, igual, y como ha dicho antes Paco, tengo la suerte o la desgracia de ser presidente de una comunidad de regantes. eh, hay utilizaciones del agua que no tienen demasiado sentido, empezando por cultivos tan tradicionales en España como la vid y el almendro. O sea, la vid es un cultivo de secano. En este momento no se concibe la vid si no se riega. El almendro es un cultivo de secano. No se concibe en este momento el cultivo del almendro sin riego. Y yo tengo almendros y los riego, pero se riega por goteo. Y luego está el cereal. ¿Mm? Que efectivamente, como decía, creo, Nuria hace un momento, en el regadío del que yo soy presidente, es una comunidad que hay muchos ganaderos y se cultiva mucho cereal. El cereal consume muchísima más agua, evidentemente, que el riego por goteo. Entonces, el tema de la racionalización de los cultivos sería fundamental, pero muy difícil de abordar, porque eso no es fácil de reglamentar. A ti, cuando te dan una concesión de agua, la confederación correspondiente te da una concesión de tantos metros cúbicos por hectárea año. ¿Mm? Lo que no puedes es pasarte de esos metros cúbicos, pero no te dice lo que puedes cultivar y lo que no. Eso va por otra vía, digamos. Entonces, como decía en mi anterior intervención, son temas que administrativamente son muy complicados porque competen a distintas administraciones e incluso a distintas consejerías dentro de una misma comunidad autónoma que a veces quiero decir, que discuten en esos temas. Agricultura y medio ambiente son temas que en algunas comunidades autónomas han estado juntos en una consejería. Yo he tenido experiencia personal en eso y siempre ha sido muy problemático. Es muy complicado de manejar. Pero bueno, en el caso concreto, lo que sí que quería decir es que a mí me da la impresión, es una impresión, por lo que veo que no tengo más información que esa, que en el entorno de Doñana se ha ido progresivamente a cultivos que necesitan más agua a lo largo de los años.
Bien, estoy de acuerdo con la información que tengo, coincide contigo, José Ignacio. Lo que no sé si Félix quiere hablar. Sí, si me dejáis, Vale. Bueno, pues venga, Félix, adelante. como bien decía... Félix y George, están levantadas las manos. Sí, ¿puedo hablar ahora? George, tú hablas después de Félix, por favor. Vale. Bueno, muy rápidamente deciros que aquí en Andalucía, que es de donde os hablo, ya sabéis que el cultivo tradicional del olivo, ¿no? Bueno, pues en este momento la mayor parte de los olivares son de regadío. Las cosechas que tenían normalmente un rango de 300 a 500.000 toneladas al año, ahora es normal que tengan más de 1 millón de toneladas al año debido a esta circunstancia. Quiero decir, por tanto, y por eso me parece que la intervención de José Ignacio es muy adecuada, que el asunto que todos debemos de saber es que cualquier producto que sometas a regadío va a aumentar su rendimiento de manera exponencial, sea cultivos tradicionales de secano como lo eran el propio trigo o, por supuesto, como os digo, el olivo o la vid o incluso el almendro. Y la circunstancia, por tanto, es que hay claro, es un país que ha crecido económicamente, hay más dinero, por tanto se pueden hacer más pozos, etcétera, y por tanto todo agricultor o toda persona que tenga una finca lo que pretende es pasarla a regadío para aumentar drásticamente el rendimiento. En este momento, el 80% del agua que se administra por parte de las confederaciones hidrográficas se destina al regadío. Entonces, esta es la situación de nuestro país. Tiene mucha lógica económica, como acabamos de comentar, y lo que tiene es efectivamente una dificultad de hacer compatible con otros usos, como los que se han dicho antes de las que existían en Daimiel, esas tablas, o de otros espacios húmedos, como era hace tiempo pues lo que eran las lagunas de Doñana, lo que era pues toda una zona que se inundaba en la desembocadura del Guadalquivir y que ahora obviamente pues no sucede, ¿no? Entonces, con este problema de fondo, nosotros tenemos que encontrar las soluciones para hacer compatible lo más posible el buen uso del agua, para que se preserven los espacios naturales, se preserve el que la población disponga de agua suficiente para su consumo, y efectivamente todo el agua que pudiéramos derivar a las fincas para aumentar el rendimiento, eso es algo que tiene toda la lógica económica, es decir, que nosotros no nos debemos de posicionar sobre esto, contra esto, nos debemos de posicionar a favor de que eso no invada y no impida ni el consumo humano ni el respeto de las zonas que efectivamente disponemos como Doñana, ¿no? Vete cerrando ya, por favor. Se citaron a tablas de Daimiel. Y con eso termino. Lo que quiero decir, por tanto, es que hagamos un planteamiento que tenga en cuenta el beneficio que tiene para los agricultores y para nuestro país la existencia de regadío allí donde se pueda y cuando se pueda. Yo creo que estamos ya en la zona de recomendaciones y luego comentaré sobre ello. Le paso la palabra a George. Bueno, esta va a ser mi última intervención porque tenía programado esto para 1 hora y me tengo que ir a realizar una entrevista. Simplemente quería pues comentar un par de cosas. Lo que decía José Ignacio, efectivamente, o sea, históricamente el boom del cultivo de la fresa y del fruto rojo empieza en Huelva en los años 80 y de ahí pues simplemente ha ido escalando porque es una cosa que tiene muchísimo rendimiento económico. Respecto a lo que decía Félix, comprendo el punto de vista. Yo, por mi parte, respecto a cómo tratamos la economía en función al cambio climático y nuestro consumo de recursos, yo me abogo muchísimo por un modelo decrecentista, entonces no veo ese apoyo por el beneficio económico y el aumento del rendimiento. Creo que lo que tenemos es que verdaderamente ajustar nuestro consumo a lo que es realista y lo que es posible. Y es cierto que Huelva es una zona que históricamente tenía unos cultivos más de regadío, más enfocados a la vid, como comentaba José Ignacio antes. Y el problema es que a partir de los años 80 empieza a haber un boom precisamente por ese rendimiento económico más alto que tiene el fruto rojo y la fresa. Y eso empieza a tener un impacto directo sobre el uso del agua en esas comunidades de regadío. Porque independientemente de que, bueno, se utilizara la vid ahora de regadío para aumentar ese rendimiento, como te comentaban Félix Ignacio,
sigue sin ser el consumo tan mayoritario como es el de los frutos rojos y el de las fresas. Entonces, lo que pasa es que no solo se cambia a un modelo de regadío de incluso cultivos que no lo son, sino que encima se pasa a un tipo de cultivo que tiene un consumo de agua muy, 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 muy elevado no solo para funcionar, sino para aumentar ese rendimiento que también se da con ese máximo de agua que se le intenta dar siempre a las plantas para que al final el rendimiento económico, la cosecha, sea la mayor posible. Yo creo que tenemos un problema de cómo tenemos que tratar la economía, cómo tenemos que tratar qué productos criamos, qué productos es asumible cultivar en nuestro terreno y en nuestro territorio y en qué zona de nuestro territorio. Tenemos un país con una diversidad muy, 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 muy amplia que nos permite cultivar muchísimos tipos de plantas y de alimentos distintos, y creo que verdaderamente tenemos que empezar a analizar qué zonas, no solo porque tengan el clima adecuado, sino que tengan también los recursos adecuados para poder hacer frente al consumo de ese tipo de, em, de productos y la producción de ese tipo de productos. Tenemos que empezar a tener en cuenta no solo que podamos hacerlos, sino de si debiéramos hacerlos. ¿Tiene Huelva el clima para criar fresas? Sí. ¿Tiene Huelva el agua para criar fresas? Pues ahí es donde ya nos encontramos el problema y es lo que venimos hoy a discutir, ¿no? Creo que tenemos un problema de que nos hemos centrado demasiado en ese rendimiento económico, en ese sacarle el máximo beneficio, el máximo partido al suelo, sin darnos cuenta si verdaderamente deberíamos estar haciéndolo de esa forma, porque a largo plazo no es sostenible. Y bueno, yo como os he comentado, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por los turnos de organizado. Ya veré cómo está grabado, me miraré este último ratito de reunión, pero me es imposible continuar, entonces, bueno, se quedan mi compañera Nuria y mi compañera Teresa, que también representan a la asamblea y que son fantásticas las dos, para seguir comunicando nuestros puntos de vista. Bueno, Muchísimas gracias a todos. antes de que te vayas, ¿Sí? yo pienso que la utilidad de este vídeo, de la grabación, se está acabando porque no conviene que tampoco el vídeo sea demasiado largo porque luego reduce la cantidad de audiencia. Ha pedido la palabra Teresa. Yo propondría que Teresa fuera la última palabra y que yo luego voy a hacer un resumen de lo que se ha discutido. Os lo voy a enviar a vosotros para vuestros comentarios y eso luego se lo voy a enviar a este comité de Doñana al que he hecho referencia, Vale. como nuestra contribución, pidiendo una continuidad, y a otras organizaciones que pensemos oportunas. Entonces, yo con esto considero que ya con eso concluiríamos. Y le dejo la palabra entonces Vale, a Nuria. perfecto. Muchas Yo aún así gracias. tengo que salir porque, como te Está digo, bien. tengo un Vale. compromiso. Hasta Es luego. perfecto. Muchas gracias. Bueno, a ver, muy brevemente, es que Lola ha tenido que marcharse, pero nos ha pasado un mail de algo que a mí me parece que viene muy al hilo y que es interesante y muy cortito. Creo que, como dijimos en la asamblea, la limitación principal en el movimiento de cambios que beneficien al parque está principalmente en la reubicación de los agricultores en otras tareas o zonas que posibiliten continuar sus labores y en ayudas económicas y formación, sin olvidar que está muy interiorizado que el agua es de todos y que las multas compensan. Solo quería leerlo porque me parece muy interesante poner el foco en que el problema es que aquí o nos salvamos todos o esto no va bien, y los agricultores tienen un problema grave y hay que intentar darle soluciones a eso. Es decir, la transición o es justa o no es una buena transición, ¿no? Es un poco, solamente era ese el inciso. Hay que pensar en ello y hay que buscar soluciones para ello. Paco, aunque entiendo que sí, que se debía acabar el turno, me dejas 15 segundos nada más, ¿eh? Sí. Que es un poco para insistir en lo mismo, porque detrás de todas estas historias lo que hay es que desde hace muchos años las variedades que se van produciendo de las distintas cosas que se cultivan son variedades que están pensadas para hacerse fuera de temporada y que necesitan más consumo de agua que las tradicionales. Con lo cual, casi que te obligan. Es decir, si es una cuestión, como está diciendo Teresa, que yo la veo, pero a mí no, es una cuestión de dinero. En este momento tú no te puedes plantear, vamos, sí te lo puedes plantear. De hecho, pues hay gente que lo hace. Plantar almendros en un marco de separación entre árboles de 5 por 6, que era lo habitual, te dicen que si estás loco. Yo lo he hecho. Porque lo que tienes que hacer es plantarlos en seto, porque además se mecaniza la recogida,
hay mucha más producción por unidad de superficie de tierra, con lo cual, al final todo eso, pero a mí siempre me ha preocupado mucho desde que he entrado en este tema, que ha sido hace relativamente pocos años, que las variedades que están disponibles en el mercado para determinados cultivos tienen unos requerimientos que ya lo tienen ellas mismas. O sea, si tú plantas una vid no tradicional, de las que más se usan ahora, y no la riegas, es que no crece. Entonces, están pensadas para eso. O sea, que esto va mucho más para atrás. Va hasta los productores de variedades, de semillas, etcétera, etcétera. Y con el cambio climático, ese problema se va a acrecentar. Yo propongo que cerremos la reunión. Yo os enviaré una propuesta de consenso de lo que hemos discutido, basándome en el vídeo y también recogiendo lo que se ha dicho en el chat. Teresa nos ha puesto en el chat el texto de la iniciativa legal popular de Murcia, que me parece muy interesante, y os enviaré esto a las diferentes organizaciones que estamos aquí. Somos 3, invisibles. Bueno, pongámonos invisibles en los últimos, perdón por ser tan grosero. La Asamblea Ciudadana por el Clima, y también está presente el Instituto Internacional de Derecho Medioambiental, y os enviaré este texto cuando lo hayamos acordado y con vuestras modificaciones. Se lo podemos enviar a otras organizaciones conjuntamente con el vídeo que podamos editar y preparar, y que os haremos también partícipes y compartiremos con vosotros. Y si no hay nada más que queráis decir, yo os doy muchísimas gracias a todos y estoy muy contento con cómo ha ido el debate. Hemos cometido algunos errores, pero yo creo que ha sido muy interesante y espero que podamos volver y organizar otros eventos con mayor impacto. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros por organizarlo. Gracias. Muchas gracias. Hasta otra. Gracias a todos.